representantes. ¿Qué espera la familia de la escuela en relación a la enseñanza de sus hijos? ¿No? El diagnóstico permite la caracterización de los estudiantes para precisar aprendizajes. Acá está la diferencia de hacer una planificación sin diagnóstica. Si tú haces una planificación sin diagnóstico, es muy genérica, que te permite, no te va a permitir el logro de aprendizaje, porque estas no van a estar en función a las necesidades, a las carencias de los estudiantes, ¿no? Hay que tener en cuenta las actividades de la comunidad y a la vez ese aspecto que tiene que ver con los problemas que fortalezas en instalación. Estos aspectos son los que van a dar origen a las situaciones significativas, ¿no? Entonces, una situación significativa es la realidad problematizadora que se constituye en un desafío. Se constituye en un desafío, ¿no? Y los aprendizajes tienen que ser desafíos, tienen que ser retos que se plantean que los estudiantes tengan que resolver. De tal manera que esa situación significativa puede ser, acá una cuestión puede ser de contextos reales, ¿no? O también de contextos simulados. Puedo partir de mi diagnóstico real, a partir de allí extraer las necesidades, o puedo crear, por ejemplo, también situaciones simuladas, ¿no? Pero lo interesante es de que a partir de allí se generen estas situaciones significativas. Es decir, debe responder necesidad a los intereses y a las necesidades de los estudiantes como punto específico. Luego, acá algunas características para tener en cuenta en la situación significativa que hemos visto en el video. Pueden que esté marcada en un contexto real o simulado, y a la vez que puede abordar uno o más problemas que interactúan. Un problema que interactúa con una necesidad, así como las restricciones o limitaciones que se le dan en el sentido del reto que se propone. En otras palabras, hablar de las situaciones significativas, partimos de un contexto real o simulado, pero con determinadas restricciones o limitaciones. 2. Los retos son planteados mediante preguntas, ¿no? Fundamentalmente, o consignas que ayudan a despertar el interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas en la unidad. Podemos plantearnos a partir de una situación, de un problema, a las preguntas o consignas, y el reto es posible de lograr con los estudiantes, ya que consideran sus saberes previos y permiten un nuevo aprendizaje. Allí lo que necesitamos es el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. Ustedes han visto que todos los profesores donde están las aulas tienen ahora un diagnóstico. ¿Cómo están sus alumnos en comunicación, en matemática? ¿Para qué nos sirve? Acá está la razón de ser. Para que en función a esto los alumnos, ¿no?, puedan lograr los aprendizajes en función a sus saberes previos, ¿no? Y en base a eso construir los nuevos aprendizajes. Y a la vez también existe una relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, los cuales brindan evidencias de aprendizaje. Otro término que se está incluyendo acá, ¿no? Hablar de un currículo por competencias es hablar de un aprendizaje que se va a demostrar y me voy a dar cuenta, pero por medio de las evidencias que presentan los estudiantes. Y las evidencias no es solamente memoria, tiene que ver mucho con el hacia dónde tengo. Allí, reto y productos que me van a brindar las evidencias de los aprendizajes. En una situación significativa del contexto, ¿de dónde sale? ¿Qué aspectos del contexto podemos tener en cuenta? Uno, por ejemplo, el contexto biológico. Hemos visto, por ejemplo, ustedes que nos hablaban sobre alimentación.
allí los tienen, ¿no? Sobre abrigo, condiciones de reproducción, etc. Otro aspecto, el entorno natural, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la contaminación ambiental, por ejemplo. El aspecto social, la organización democrática, la respetuosa, las leyes. ¿Cuál sería un problema social que podríamos tomarlo como referencia aquí? Sicariato. ¿No? El problema La extorsión. de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, estaríamos hablando de problemas de carácter social. Seguimos con otro ámbito, político. ¿Qué sucede en el mundo político hoy en la actualidad? ¿No? Con una palabra, corrupción, la gran problema que tenemos. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto a tener en cuenta? El aspecto afectivo. ¿No? Las relaciones afectivas libres y autónomas, ¿no? Que tienen que ver con la interrelación entre los grupos, ya sean familiares, en la escuela, en el contexto. También tiene que ver con el aspecto inteligente, que despliegue de potencialidades científicas, tecnológicas, artísticas, ¿no? ¿Sí? El aspecto cognitivo, otros los aspectos que podríamos tomar en cuenta para desarrollar situaciones significativas. El juego también nos permite generar situaciones significativas. Y a la vez también podríamos generar que estas sean trascendentes, expresión desde la trascendencia, desde lo sobre lo natural, tener en cuenta la fe, el ateísmo, los ritos, disculpen, ¿no? Que son diferentes formas de donde yo puedo tomar como dimensiones, donde puedo tomar como referencia para elaborar situaciones significativas. Pero esto todo depende de nuestro contexto, de nuestra realidad. Y cuando una situación es significativa, porque no todas las situaciones van a ser significativas, uno, son retadores, que te impulse a hacer algo, ¿sí? Que promuevan la realización de todo. Pueden ser reales o también pueden ser simuladas, en un contexto real o un contexto simulado. Son auténticas. ¿Qué significa que sean auténticas? Hoy mucho se habla en un currículo por competencias de las prácticas auténticas, las situaciones auténticas de aprendizaje, es decir, la situación de aprendizaje en el mismo campo de los hechos, la interacción con la problemática. Aprendes desde la práctica, no tanto la teoría sino la práctica. Cuando se encuentra sentido a lo que se hace, ¿no? Cuando es interesante, cuando al estudiante, ya volvemos al video, se vuelve significativo para el estudiante cuando él le encuentra sentido a lo que está haciendo y no lo hace solamente por cumplimiento. Ustedes saben, por ejemplo, en la básica la mayoría de niños no lo hacen porque quieren aprender ni nada por el estilo, sino por obligación, ¿no? O este aspecto cuando parte también de su contexto. Y a la vez sirve para cubrir una necesidad. Están orientadas para cubrir necesidades que se han detectado en la contexto. Son motivadoras, ¿no? Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y a la vez también son problematizadoras, porque partimos de un problema de la realidad. Estas situaciones significativas, entonces, se van a formular considerando la descripción del contexto, condiciones a partir de los cuales se genera el reto, se redacta claramente, pero vamos a verlo acá. ¿Cómo la vamos a presentar? De esta forma, ¿no? Entonces tenemos ahora, ya han llegado ustedes hasta la priorización de la problemática, ¿sí? Ya tienen su problema priorizado. Por ejemplo, niños que asisten, un problema de niños que asisten por primera vez a la escuela de educación, ¿sí?
Podríamos tomarlo como referencia cuando estamos en marzo empezando con los niños de primer grado, por ejemplo. Planteamos nuestra situación significativa y acá está hacia dónde queremos llegar con la situación significativa. Además de generar los aprendizajes, nos permite generar los nombres o títulos de las unidades vitales. Pues miren cómo estamos relacionando ahora. Priorización de la problemática, las situaciones significativas, en base a las situaciones significativas, en el proceso de planificación, nos va a llevar a generar los títulos de las unidades. Y en estas unidades tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las evidencias o los productos de esa unidad. Por ejemplo, si hablamos en este caso, examen, y ambientamos nuestra aula, que sería una primera unidad, que tendríamos como producto, como evidencia de esa unidad, que los alumnos se organicen en equipos de trabajo, uno, y que presenten, que participen en la ambientación de no es que el maestro solito ambienta su aula, sino necesitamos que se involucren los estudiantes, y a partir de allí tenemos que generar aprendizaje. ¿Sí? Esa es una forma de presentarlo, desglosando esto, desglosando esta situación significativa que hay que tener en cuenta. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Por ejemplo, va a tener un nombre de la unidad. Situación de contexto, la causa que está generando este problema. Contexto o potencialidad. Y a la vez el reto. Y el reto, como ven ustedes, que se va a plantear puede ser en términos de pregunta. Y nos lleva a plantearnos cómo podemos organizar y ambientar nuestra aula, qué responsabilidades debemos asumir dentro del aula. Son algunas palabras, algunas preguntas para generar la situación. Y esto es la forma en que, o los elementos que debe de tener la situación significativa. Título, nombre, el contexto, una breve descripción del contexto y a la vez el reto. Con estos elementos, acá tienen otro ejemplo, ¿no? Y acá tienen algo más completo. Una matriz de consistencia para la elaboración de la clasificación significativa. La problemática, cuál es su contexto, las preguntas retadoras para elaborar la situación significativa, su producto, el enfoque, y con todos estos elementos. Sí. Bueno, paso a elaborar las situaciones significativas, ¿no? Y ya acá viene ya la parte práctica, ¿no? Entonces, en su diagnóstico pueden tener varios problemas priorizados, ¿sí? Van a elegir dos y solamente vamos a trabajar con dos para el ejemplo, el modelo, ¿sí? Que en base a estos dos problemas, por cada problema priorizado se planteará una situación significativa, ¿sí? Pueden trabajarlo por colegio, porque la problemática se determina a nivel de institución educativa, ¿ya? Pero ya luego vamos a ir particularizando cuando vamos a la planificación. Acá tienen una forma, un formato que se puede utilizar. Sí, le vamos a subir al Teams esta información. Tienen ahí el formato y tienen también la otra forma de presentar que también les hemos explicado, dos formas, o la que ustedes puedan optar a nivel de institución. Lo importante es que la situación significativa, uno, responda a la problemática priorizada y dos, tenga los elementos fundamentales: título, contexto y el reto, para que a partir de allí se pueda pasar ya a las unidades, a la planificación anual. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda?
Estamos